¿Hasta qué punto la situación en Libia es responsable de una crisis, de una situación compleja, una crisis en el mercado petrolero a nivel internacional? Sí, bueno, con relación al tema petrolero y a esta región del Medio Oriente es importante destacar que, por supuesto, en un contexto como el actual en que se han expandido los conflictos sociopolíticos en esa región, no solo en Libia, donde, como ya se ha expresado, tiene lugar una guerra civil, sino también en otros países de la región. El conflicto en sentido general se ha reflejado en una mayor volatilidad de los precios internacionales del petróleo. Volatilidad que se ha expresado, por ejemplo, en reportes recientes, según los cuales el Brent del Mar del Norte, que es un crudo marcador para Europa, se ha ubicado en torno a los $116 por barril. El West Texas Intermediate, marcador para el hemisferio occidental, se ha ubicado en torno a los $100 por barril, y en la pasada semana, recordemos que en el caso del Brent llegó a rozar los $120 por barril. O sea que se mantiene el petróleo, sus precios, como una de las variables más volátiles en el funcionamiento de la economía mundial, y en eso tiene mucho que ver toda esta ola de conflictos, repito, más allá de lo que está sucediendo en Libia, que por supuesto tiene su cuota de impacto, pero más allá de eso está todo lo que está sucediendo en general en el Medio Oriente, y la posibilidad incluso de que se expanda aún más y llegue además a los países más ricos desde el punto de vista de reservas petroleras, desde el punto de vista de reservas financieras, como es el caso de los países del Consejo de la Cooperación del Golfo, integrados por estados como Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos. Ahí también está Bahrein, Omán y Qatar. Ya en Bahrein, Omán, por ejemplo, se han registrado, como sabemos, crecientes manifestaciones y conflictos también en esos países. Y la región del Medio Oriente, como hemos expresado en otras ocasiones, es una región clave, tanto para el suministro de petróleo como de gas natural. Hemos señalado en otras ocasiones que en esa zona, Medio Oriente y norte de África, se ubican más del 60% de las reservas probadas de petróleo, petróleo de mucha calidad, efectivamente, de bajos costos de producción. También en esa zona se genera cerca del 36% de la producción mundial de petróleo, y cerca del 40% de las exportaciones parten de la zona del Medio Oriente. Si vamos al gas natural, tenemos, eso es otro recurso muy importante. Recordemos que los combustibles fósiles siguen siendo la base de los sistemas energéticos actuales. En el caso del gas natural, el 45% de las reservas mundiales están ubicadas en el Medio Oriente y norte de África. Además, se obtiene en esa región cerca del 19% de la producción de ese combustible fósil, y cerca del 20% de las exportaciones de gas natural también tienen su origen en el Medio Oriente. En el caso de las exportaciones de gas natural, países como Qatar y Argelia son fundamentales en ese sentido. O sea que estamos el escenario de todos estos conflictos, una región sumamente estratégica a escala global. Recordemos además que Estados Unidos obtiene el 20% de su petróleo en esta zona del Medio Oriente y el norte de África. Europa el 28% de sus importaciones petroleras, y en el caso de Japón 85%. Esto es interesante, ya que la dependencia de Asia con relación al petróleo del Medio Oriente es mucho mayor que la que tiene Estados Unidos y Europa, y eso es vital a la hora de hacer análisis globales, porque por supuesto se sabe que el control de esa zona por parte de los Estados Unidos significa a su vez el control de esos suministros petroleros a otros centros de poder, en este caso Asia, repito, mucho más dependiente del petróleo del Medio Oriente. Debemos tener en cuenta, por supuesto, que además estamos hablando de un contexto de una gran especulación en los mercados financieros en sentido general, y esa especulación se traslada a los precios del petróleo, lo que a su vez incide en otros productos estratégicos a escala global, como es el caso de los alimentos, lo que nos hemos referido en otras presentaciones. O sea, ambos elementos se están combinando con efectos, por supuesto, muy adversos para la economía mundial, y en especial para aquellos eslabones de la economía mundial que son los países más dependientes y más pobres, que son en la mayor parte de los casos importadores netos, tanto de alimentos como de petróleo. Claro, porque el petróleo sigue siendo la base de toda la producción industrial y agrícola del mundo. Pero yo creo que hay también que analizar, porque cuando analizamos, decimos que el precio del petróleo aumenta, también estamos hablando de grandes, enormes ganancias para las transnacionales del petróleo, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, que son incluso las que controlan todo el petróleo allí.
Estamos hablando de lo correcto, ¿no? Por supuesto, o sea, está claro que entre los agentes que más se benefician con la elevación de los precios del petróleo, las transnacionales y sobre todo aquellas más sólidas, aquellas más integradas verticalmente, el caso de la Exxon, el caso de British Petroleum, el caso de la Shell y otras con casas matrices tanto en Estados Unidos como en otras potencias capitalistas, son los que capitalizan en definitiva esta elevación de los precios.